Buenas tardes, una tarde más. Lo prometido es deuda. Dijimos que seguiríamos con nuestros vídeos, subiendo vídeos, con esta visión de 2023. El proyecto divino de seguir hacia adelante, proyectando una vida cada vez más sana, más limpia, más recta, siendo conscientes que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en unos tiempos realmente difíciles. Difíciles porque el proyecto divino de Dios es que nos apartemos del mal para servir al bien y honrar a Dios. Pero ¿cuál es la necesidad premiante hoy en las iglesias? ¿Qué echamos de menos en las iglesias? Sencillamente y prácticamente brilla la ausencia de Dios en nuestros cultos y en nuestras reuniones. Sálvese quien se pueda salvar, pero la realidad es que vivimos una situación muy difícil porque no estamos viendo que la presencia de Dios sea notoria en medio de las reuniones. Y más que nunca necesitamos tener bien claro que esa presencia es la que nos puede llevar hacia adelante al proyecto y al propósito de ir en pos de la visión de Dios. Hoy más que nunca debemos mirar, observar y examinarnos a nosotros mismos si verdaderamente estamos viendo esa presencia de Dios notoria en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hogares. O realmente estamos volviendo para atrás. ¿En qué sentido para atrás? Porque verdaderamente estamos viviendo vidas religiosas, donde la presencia de Dios está muy lejos de ser una presencia notoria, visible y permanente. Pero hoy más que nunca deberemos de volver por las sendas antiguas, volver por nuestros caminos, donde nos convertimos a Dios, donde Dios era lo primero para nuestras vidas, donde el Señor era para nosotros lo máximo. Debemos de levantar nuestras vidas, nuestros ánimos, nuestros deseos, a proyectarnos hacia la visión gloriosa y poderosa. Como dije, vuelvo a repetirlo, creo que somos la generación que veremos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, estamos en los tiempos en los cuales tenemos conocimiento, sabiduría de que Dios vendrá pronto por nosotros, pero verdaderamente no vivimos como deberíamos de vivir, pensando que Cristo está a las puertas. Hoy más que nunca deberemos de ir en pos de la visión de Dios, lo que Dios está marcando en estos tiempos. Tiempos donde necesitamos la presencia de Dios más que nunca, donde la unción y el poder de nuestro Señor Jesucristo debe de fluir. Y hoy por hoy las iglesias están muy lejos de poder entender y comprender que nuestras vidas deben de estar ligadas a las vidas de Cristo. Jesús nos recuerda en el capítulo 15 de Juan que separados de Él nada podemos hacer. No tenemos fuerza de ninguna clase, no tenemos fuerza ni valor para seguir adelante. Necesitamos más que nunca que el Señor sea nuestro pastor, que nos guíe, nos gobierne y que nos lleve hacia ese lugar que Él ha prometido. Pero hoy por hoy nuestros cultos están siendo cultos donde realmente está reinando lo rutinario, la religiosidad, y simplemente creemos que con ir a la iglesia basta. Nuestras vidas no es solamente ir a la iglesia. A la iglesia venimos a recargar de nuevo y a descargar ahí todo nuestro corazón para con Dios. Pero en estos tiempos, yo no sé si se ha dado cuenta que ahí en los cultos donde estamos alabando y glorificando el nombre del Señor, hay como un paraguas que impide que la presencia de Dios sea notoria. Esa presencia de Dios, yo creo que aunque Dios quiere manifestarse, hay tanta carnalidad, hay tantas cosas de la carne que impiden que la gloria de Dios, aunque siempre hay un remanente que está constante, creciendo, buscando, pero la presencia de Dios hoy brilla por ausencia en nuestros cultos y en nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque han dejado de fluir los dones del Espíritu Santo, porque los dones del Espíritu Santo ya no están tan visibles. Hay por tiempo y por épocas en las cuales los demonios campan en los hogares, campan en las iglesias, porque necesitamos que la presencia de Dios nos libere de toda obra de Satanás. Hubo algo que nosotros debemos de entender y comprender.
Y lo que debemos de entender y comprender es que cuando Dios habla a Moisés, le dice a Moisés, mira, no te preocupes, que mis ángeles van a ir contigo, te van a acompañar, te van a servir y te van a ayudar. Pero ¿sabes lo que dijo Moisés? Este hombre dijo, Señor, si tu presencia no ha de venir conmigo, no me saques de este lugar. ¿Por qué? Porque los ángeles le podían ayudar en un momento, pero él no estaba necesitado de que en un momento le apoyaran los ángeles. Él necesitaba saber que la presencia de Dios, que el mismo Dios estaba con él continuamente. Hoy, Iglesia de Jesucristo, hoy necesitamos que el Cristo de la gloria esté presente en todas nuestras reuniones, para que se manifieste el poder de Dios, la gracia de Jesucristo, para que podamos ver verdaderamente que el Dios está con nosotros, que no es solamente una rutina de cerrar nuestros ojos y alabar a Dios, es una lucha, una pelea, una guerra, porque necesitamos sentir que Dios está con nosotros, necesitamos ver su gloria en nuestras vidas. Hoy más que nunca debemos de recordarnos que al principio no teníamos tanta sabiduría ni tanta teología, pero verdaderamente teníamos el poder de Dios, la gracia de Jesucristo, la autoridad de Cristo estaba con nosotros. Teníamos valor para orar y reprender a todo demonio. No tenemos ningún problema cuando alguien necesitaba oración. ¿Sabéis por qué? Porque no dependía de nosotros, dependía de Él y de Dios. Hoy más que nunca deberemos de enfocarnos y volver de nuevo a las sendas antiguas, aquellos primeros pasos que dimos, donde no teníamos tanta sabiduría, donde no teníamos tanta capacidad mental, sin embargo teníamos la presencia del Dios. Y si la presencia de Dios caminaba con nosotros, Dios se usaba de nosotros para que hiciéramos prodigios y milagros, para que hubiera liberación, para que hubiera poder de Dios en nuestras reuniones, para que el gozo del Señor reinara sobre nuestras vidas. Hoy tendremos que hacernos una pregunta, y una pregunta que tú y yo no debemos de olvidar. Recuerda que quizás hoy venga nuestro Señor Jesucristo. Quizás mañana venga nuestro Señor Jesucristo. La pregunta sería, ¿estamos preparados? ¿Somos prudentes? ¿Y nuestra lámpara está encendida? ¿Estamos en la oración, en la consagración y en la dedicación? ¿Estamos en la santificación? Creemos de parte de Dios que estamos en los últimos días, donde el pueblo de Dios debe de emprender, de caminar, de luchar con una sola visión, que la presencia de Dios sea notoria en medio de nuestras reuniones. Muchos se preguntarán en esta tarde, ¿por qué en los cultos no sucede nada? ¿Por qué hay más carne que espíritu? Y la carne para nada sirve. Por eso cuando Jesús se acercó a aquella mujer de Samaria, solamente le dijo, mira, es el momento que los que me adoren, solo los que me adoren en espíritu y en verdad. Esa es la necesidad de cada uno de nosotros. Adorar a Dios, pero en espíritu y en verdad. No en conocimiento, no en sabiduría, no en darle huertas y huertas al asunto. Es simplemente ponerte de rodillas, quebrantarte delante de Dios y decirle, Señor, manifiesta tu vida en mí. Señor, yo quiero sentir cada día que tú estás conmigo, en los momentos buenos y en los que no son tan buenos. Yo quiero sentir tu presencia cuando todo abunda y cuando no tengo de nada. Esto es lo que Dios está demandando, pueblo de Dios. Despierta en el nombre de Jesús y enmienda tu vida al Señor. Examínate en esta tarde. Mírate si acaso tú eres uno de los que impiden que caiga la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aunque estás en esa reunión, aunque estás en ese culto, sin embargo tu mente y tu corazón está en otras cosas. Hoy es el día para que seamos entendidos. Dice que en una casa grande hay utensilios de honra y otros de utensilios viles. Tal vez somos viles tú y yo, pero le vamos a pedir a Dios que nos santifique y que nos limpie para que seamos instrumentos de honra para Dios, para que seamos instrumentos usados por Dios. Hermano mío de mi alma, vamos a aprovecharnos y a pedir la presencia de Dios. Y eso no se hace y no se puede recibir si no lo hacemos de corazón y humillados delante de Dios. Buscadme, dice el Señor, en el día de vuestra angustia y yo os responderé. Y a continuación dice el Señor, y tú me honrarás. ¿Cómo podemos honrar a Dios si no buscamos a Dios de corazón?
Este es el tiempo en el cual el Dios te dice a ti y a mí que nos está hablando el Señor, nos está diciendo en esta tarde que su venida está cerca, pero que nuestras vidas deben de andar en el orden determinado por Dios. Así que vivir y andar en la presencia de Dios es la mejor medicina para todo nuestro ser. Alguien tremendo como Elías, él estaba en su cueva, en su casa, en aquel lugar, y dice cuya presencia vivo. Él sabía vivir en la presencia de Dios. Y te digo una cosa de parte de Dios: cuando vives en la presencia de Dios no te falta de nada. Dios está presto para ayudarte. Hoy por hoy debemos de ir en pos de la visión de Dios. En pos de la visión de Dios, como dije y vuelvo a repetir y a itinerar una y otra vez, la presencia de Dios es lo único que hace que todas las cosas sean posibles. La presencia de Dios es lo que cambia la maldición por bendición. La presencia de Dios es lo que cambia la tristeza por el gozo, porque la presencia de Dios es lo máximo para un cristiano. El cristiano debe de ser como aquel hombre que ya he referido a Moisés. Dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Hoy, hermanos, seguimos en este proyecto 2023 en buscar la presencia de Dios en todo momento, en toda circunstancia. Solamente quiero decirte esta gran verdad, y esta gran verdad es: ¿cuánto haces que no sientes la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que no te quebrantas? ¿Cuánto hace que no lloras delante de Dios? ¿Cuánto hace que no te apartas y te consagras un tiempo para Dios? Tal vez los afanes, tal vez todas las preocupaciones, pero si todo esto no sabes apartarlo y te dedicas a honrar y a glorificar a Dios, para que Dios haga el milagro necesario, el milagro de la vida eterna, el milagro de cambiar tu lamento en baile, el milagro de cambiar y transformar tu vida. Solo eso lo puede hacer la presencia de Dios. Si su presencia no va con nosotros, hagamos lo que hagamos, no habrá cambio, no habrá transformación. Para que pueda haber transformación y cambio en nuestras vidas, necesitamos la presencia de Dios. Quiero referiros sobre aquella pesca milagrosa. Aquella pesca milagrosa, poderosa, que hubo cuando Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro, echa tus redes. Y dice que cuando Pedro sacó las redes estaban llenas de peces. Pero Pedro entendió que el que estaba con él no era cualquier persona, era el mismo Dios, y le tuvo que decir: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Él tuvo temor de Dios, y temor de Dios significa conciencia de que Dios te está viendo. Y hoy más que nunca, si hemos perdido el temor de Dios, hemos perdido la conciencia de que Dios nos está viendo en todo momento. Bendiciones, hermano. Seguimos en el proyecto 2023 en pos de la visión de Dios.